Nou Barris es el distrito seguramente más moderno de Barcelona, son 13 barrios. Tenemos los 6 de los barrios con la renta familiar más pobre, o sea, con más pobreza. Y sí que es cierto que estos barrios son unos barrios en los que hay una población mayor, también ha venido mucho inmigrante, y que donde, por ejemplo, pues sí, el tema independentista no puede ser a lo mejor tan fuerte como en barrios como en Sarriá, como en Gracia, como en Sants, ¿no? Primera fila, miradlo. Nos están rompiendo el colegio de nuestros hijos, eso es lo primero. Nada. hacer su trabajo, pues se va a ir a hacer el muerto.
las 5 de la mañana intentando pues poder votar, que es una cosa legítima y es lo más democrático que hay. Pero bueno, hemos estado esperando toda la mañana con entradas y salidas, con cortes de internet para no poder hacer la votación. Y ahora, pues solo nos ha faltado venir estos, que son los servidores públicos. ¿Públicos de quién? Porque no es de nosotros. Es lícito votar, es un referéndum, salga lo que salga, lo íbamos a aceptar. ¿Por qué tienen que hacer esto? Este barrio es de clase trabajadora, la mayoría son emigrantes de todos los pueblos de España, la mayoría, y aquí ya nos ves, estamos unidos, pero aquí pues ha pasado esto, que ha habido un cambio, la gente queremos cambiar, queremos tener otra ilusión y eso se ha de respetar. No ho difongueu molt a les xarxes socials, perquè com vengan otra vez, se la giren. Amb calma, amb serenitat, votem. Que cadascú voti el que vulgui, però votem. Que no tardin més. Vale, venga, felicitats! En el momento en que se vieron que venían ya, entonces un chico dijo, pero que no, que se tienen que ha funcionado, que se tienen que esconder. Entonces, y dicen, ya, pero es que si no encuentran urnas puede ser peor. Dicen, vale, pues que se pongan papeletas en blanco dentro de las urnas y se ponen aquí, las otras se guardan en el sitio que se había pensado. Se hizo eso y entonces entraron, boom, 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 fueron directos, las cogieron, todo orgullosos se fueron, pero eran las que estaban vacías, bueno, con votos en blanco, ¿no? Las otras estaban escondidas y ahora se ha vuelto a votar. Es que me parece bastante sorprendente. Supongo que mucha gente que no tenía intención de ir a votar, quiero decir, porque pues, el tema del nacionalismo le traía, con todo lo que ha sido este ataque a los derechos humanos, a toda la situación de represión política, ha hecho que mucha gente vaya a votar. Yo creo que lo más radical ahora mismo es esa movilización de la gente joven, de los estudiantes, que marca una pauta que en el fondo es lo que no quieren el poder, ¿no? Que la gente joven se politice, ¿no? Entonces, esperemos que también sirva para temas de vivienda, para temas sociales, quiero decir que esa politización nos lleve a conseguir mejoras para aquí y evidentemente para el resto de España, ¿no? Quiero decir que en el fondo trabajemos todos conjuntamente para que se imponga la democracia y una visión social.